El lugar sin límites de José Donoso. Para saber un poquito más del tema tenemos que mencionar los datos interesantes de las obras. Una de ellas, que Un lugar sin límites, fue hecha en 1966 de José Donoso. Es una novela compleja y llena de simbolismos a través de sus personajes y situaciones. Aborda temas profundos como la relación con la identidad, la decadencia, la presión social y sobre todo la sexualidad. Antes de seguir abordando el tema, me gustaría hacer énfasis en la biografía del autor, ya que es de suma importancia. Los datos que nos arroja es que nace en Santiago en el año 1924. Sus padres, ambos profesionales que pertenecían a una clase muy bien acomodada. La educación que él tiene es del Liceo José Victoriano y en The Grimm School. A los 20 años viajó a Patagonia, donde trabajó en la ganadería, y luego en Buenos Aires, trabajando como obrero portuario. En 1985 se trasladó a Chile para continuar escribiendo y en 1999 recibió el Premio Nacional de la Literatura. Durante esa época creó un taller literario con influencias en distintos autores a finales del siglo. Hasta el final de su vida siguió escribiendo e incluso varias obras inconclusas. Murió en su casa en Santiago en el año 1996. Siguiendo con la línea, voy a explicar algunos datos sobre la obra. El relato transcurre principalmente en un burdel, en un pequeño pueblo. En este pequeño pueblo, la administración está bajo Manuelita, junto con su hija, la japonesita. La acción se desarrolla en torno a la relación de los habitantes del pueblo, la subordinación, la prostitución y el escape de la realidad por medio del burdel. Continuando con eso, la obra nos muestra 6 temas principales, o bueno, eso trato yo de diferenciar o captar en este escrito. Podemos encontrar la decadencia y la ruina, la identidad y la sexualidad, el conflicto entre tradición y modernidad, poder y violencia, represión y marginalidad, libertad y fatalismo. Seguimos con el tema de decadencia y ruina, la cual la historia se sitúa en el Olivo, un pueblo ficticio de la decadencia económica y la social, lo que refleja la desintegración de la estructura tradicionales del poder. También nos demuestra la decadencia en la pérdida del antiguo esplendor del prostíbulo, administrado por la japonesita, símbolo de la crisis que atraviesa la comunidad. Pasando al siguiente tema, podemos encontrar la identidad y la sexualidad. Si bien sabemos, habla de manera ambigua sobre la sexualidad de Manuela, un personaje muy clave en esta narración. Igual plantea un cuestionamiento sobre la norma de género y la identidad. Más que nada la identidad de Manuela, porque nos causa nos refleja una tensión sobre lo masculino y lo femenino en una sociedad muy conservadora. También nos refleja la exploración de los deseos ocultos, los deseos que podemos observar de Pancho hacia Manuela. También nos subraya una represión sexual que se vive en el entorno rural. Uno de los temas que toca la novela es el poder y la violencia. Siento que hay 2 personajes que reflejan estos temas, que son Don Alejo y Pancho. La obra, si bien sabemos, refleja la dinámica de poder, opresión a través de los personajes. Don Alejo siendo un cacique que controla el destino del pueblo, y Pancho, que tiene muy entrañado lo de la palabra machismo, pues manifiesta que se convierte en una vía de reafirmación, que él, por más que quiera convencerse que no sienta algo por Manuela, sabemos que hay un sentimiento de por medio. Entonces él utiliza la violencia para saber que aún sigue siendo masculino, que aún no tiene un sentimiento derivado hacia ese personaje. También encontramos la violencia que sufre la Manuela, es símbolo de la brutalidad con que la sociedad castiga lo diferente, que castiga lo que no es compatible con su cultura, que no es compatible con sus ideales. Por lo tanto, podemos ver tema de violencia también muy arraigado a la novela. Podemos encontrar también lo que es represión y marginalidad.
La Manuela y la Japonesita son dos personajes marginales que representan a los que viven al margen de las normas sociales impuestas. La novela también cuestiona la manera en que se excluyen y se reprimen a quienes no encajan en las expectativas sociales. La represión sexual, tanto lo individual como la colectiva. Ese es el centro de la narrativa, con estos personajes que se ven obligados a esconder sus verdaderos deseos, a esconder su verdadero yo, porque si bien sabemos no pueden ser expuestos como tal, porque cuando no cabes en el ideal de un grupo social, siempre va a ser atacado por ello, por ser indiferente, porque no aceptan lo que eres. Entonces ellas se ven obligadas a simplemente no demostrar la persona quién son, no demuestran cómo querer, bueno, sí cómo querer, pero no como ellas quisieran, sino están reprimidas a eso por seguir las normas sociales. Continuando con los temas centrales, me gustaría mencionar el conflicto entre la tradición y la modernidad. Si bien sabemos cuando un pueblo de alguna manera es antaño, siempre va a conservar sus costumbres, su manera de hablar, su manera de comportarse, la utilidad que le dan a esta, pero también sabemos que vamos evolucionando como persona, como sociedad. Por lo tanto, la tradición evoluciona, por lo tanto, nuestra manera de hablar evoluciona, nuestro comportamiento también evoluciona, ¿no? Y no solo evoluciona de manera individual, sino también de manera social. Entonces yo creo que Don Alejo es el símbolo de lo viejo, de lo que quiere quedarse, de lo que quiere permanecer, pero por obras razones siempre va a evolucionar. Siempre se va a reflejar la lucha entre lo viejo y lo nuevo, se refleja la posible venta del pueblo sobre todo, y en las tensiones entre las costumbres tradicionales, los cambios económicos que se evidencian en la novela, pues eso marca también un tema central por lo nuevo y lo viejo. Y creo que uno de los temas centrales que igual se reflejan es la libertad y el fatalismo. A pesar de los intentos de los personajes por encontrar un espacio para ser libres, a pesar de los intentos de ellos soltarse, de evidenciarse, de más que nada ser felices ante todos, como el anhelo de Manuela de expresar su identidad, de ser ella, de amar sin tener ningún tipo de problema con el pueblo. La novela sugiere que están atrapados en un entorno que los condena al fracaso, a un entorno que por más que quieren llegar más allá, siempre va a haber un límite para todo, que siempre va a poder más un pensamiento, la manera de ser de una persona, o simplemente la comunidad del pueblo, las tradiciones del pueblo y los pensamientos del pueblo siempre va a ser un límite. Siempre va a ser, tú puedes caminar de tanto, pero siempre va a haber un límite que no te va a dejar ir más allá o te va a evitar ser quien eres. Entonces, en este caso se entra la libertad y el fatalismo en unos temas centrales de la historia. Para seguir con uno de los temas de esta novela, no quiero pasar desapercibido, lo que hace a la novela ser una de las más importantes, los personajes más relevantes, por supuesto. Podemos encontrar a Manuela, la Japonesita, Octavio, la Japonesa, Pancho Vega, Lucy, Don Alejo, Ludo, Clotilde, Don Céspedes y Misia Blanca. Quiero recalcar que voy a tocar a fondo cada personaje y más o menos englobando para mí qué representan, qué importancia tienen dentro de la historia, porque claro, cada uno hace que la historia haga con ella una maravillosa, una explotación de temas, una explotación igual de inquietudes. Creo que también una representación propia o de cómo podemos ver la vida en un pasado y cómo la vemos ahora. Entonces, eso hacen los temas no solo principales, sino también los personajes, hacen que la novela viva y quede arraigada entre nosotros.
Uno de los personajes que necesito hablar, y creo que es el personaje principal, bueno, no lo creo, es el personaje principal, es la Manuela. Bueno, la Manuela es un personaje, un transvesti que administra un prostíbulo en el pequeño pueblo de Olivo. Es una figura compleja que alterna entre momentos de fragilidad y valentía. Vive con su hija japonesita y aunque muestra una cara alegre y provocadora, carga con el peso del rechazo y la incomprensión de la sociedad. Manuelita también nos refleja, más que nada, representa la resistencia frente a una sociedad opresiva y una lucha constante por ser aceptada en un ambiente profundamente hostil. Su feminidad y su comportamiento desafían las normas del pueblo y revelan los prejuicios de sus habitantes. También Manuela es el epicentro de los conflictos sobre la identidad y deseo reprimido. En la novela y su presencia expone la hipocresía y la violencia de los hombres que la ordenan. No solo que la ordenan, sino también quién o quiénes la rodean. Uno de los personajes principales que puedo notar es la japonesita, quien es hija de Manuela. Vive en la casa de su madre y ayuda a administrar el prostíbulo. Aunque joven y de pocas palabras, también puedo decirle, la japonesita es un personaje que, como su madre, también sufre la opresión social y económica y se encuentra atrapada en una situación de dependencia junto con su madre. Ella nos puede reflejar la frustración y la falta de oportunidades de las mujeres en un contexto patriarcal. Ella también es un símbolo, de la aceptación hacia su madre. Pero también al mismo tiempo la de resignación, ya que no parece ver salida de la situación que padece junto con su madre. También la japonesita encarna la paradoja de la búsqueda de identidad y la de independencia económica, atrapada en el mismo ambiente que la reprime. Uno de los que igual me interesa hablar es sobre Octavio el Foca, quien es amigo de Pancho y aparte del grupo de hombres del pueblo que frecuentan el prostíbulo, el bordel. Aunque su presencia en la novela no es tan dominante, no pasa tanto, refleja la atención de algo, pero me gustaría hablar de él porque representa el común denominador de la violencia y el machismo que persigue y hostiga a personajes como la Manuela. Es ese personaje o es esa persona que día a día se la vive molestando, se la vive haciendo de alguna manera tu vida un poquito más... cada vez que lo ves dices, ay no, este muchacho, ahí viene otra vez. Entonces ese personaje que molesta a Manuela, que le quiere hacer saber todos los días que no puede ser lo que ella quiere, no puede ser y explorar sus sentimientos expuesto a la sociedad del pueblo. Nos refleja la mentalidad conservadora, y represiva del pueblo. Como uno de los agresores de la Manuela, Octavio simboliza el odio, la intolerancia que desencadena las tragedias. Y la japonesa, uno de los personajes igual, que es una mujer respetada, trabajadora y fuerte. Ella era dueña del burdel. Esto también lo necesito mencionar porque no solo refleja la fuerza de la mujer para conllevar el cargo del burdel, el cargo donde solo personas o mujeres de baja estima podían estar ahí. También encontramos Pancho Vega. Pues más que nada, Pancho Vega es un joven camionero del pueblo que mantiene una relación ambigua con Manuela. Aunque se burla de ella junto con otros hombres, también muestra un interés secreto por la Manuela que la confronta con su propia identidad y deseos reprimidos. Si bien sabemos, una persona machista, por más que quiera y anhele una persona, siempre va a ir por medio o por delante los valores patriarcales que, perdón el comentario, íntimamente te puede dar como esos afectos, esa necesidad masculina o simplemente el cariño que busca alguien,
pero por fuera, cuando está con los del pueblo, los amigos, compañeros, muestra una cara diferente, una cara de, pues sí, un machismo, para quedar bien con ellos, y aunque sabe que le es traicionero sus sentimientos, vale 1000 veces que sea reconocido como el hombre de pantalones bien puestos, a una persona que le es afectuosa más en esos tiempos, o en los tiempos que se sitúa la historia de que no te podían ver con una persona de tu mismo sexo porque realmente eres maricón, eres eso, eres el otro. Son comentarios absurdos que sitúa la novela, pero también refleja la tensión entre deseo y represión. El deseo hacia Manuela y la represión a él mismo porque no acepta lo que siente y se reprime a aceptarlo, se reprime a sentirlo más que nada, pues porque sabe que el pensamiento social del pueblo no le va a beneficiar en nada. También nos refleja la vulnerabilidad, que puede surgir en la sociedad, que castiga cualquier desviación de la norma, castiga aquello indiferente, aquello que no es compatible a sus ideales. Pancho es un personaje completo y complejo que representa la masculinidad conflictuada. En él, Donoso explora la violencia que a veces surge de la negación de los propios deseos y de los roles impuestos. Uno de los personajes que me gustó leer dentro de la novela es el personaje de Lucy. Es una mujer prostituta que trabaja en la casa de la japonesa. Prácticamente su oficio era ser bailarina. A pesar de que ella tenía una complexión robusta, una complexión de muslos grandes y era de gran tamaño, de volumen grande, era una de las más apetecidas del lugar. Ella no solo nos refleja cómo la aceptación de su cuerpo, de cómo pudo ser una de las más aclamadas para los personajes, no importando el físico. Entonces también nos da ese contexto, esa aceptación, no solo como mujer, y no importaba como el puesto que ella tenía en el burdel, simplemente por ser mujer era apetecida, era como ese postre para ellos, pues ese personaje que nos arraigó y nos dijo o nos dio a entender muchas cosas dentro de la misma. Uno de los personajes que también sobresalen en esta novela es Don Alejo. Si bien sabemos, es un poderoso terrateniente que controla gran parte del pueblo y busca de manera inescrupulosa aumentar su dominio, como cualquier personaje malvado o como cualquier persona que tiene ya un poder y no se siente satisfecho y necesita más y más y más. Pues él es Don Alejo. Nos representa la autoridad y sobre todo el poder económico que imponen, ordenan y sobre todo limitan las vidas de los demás. Nos podemos ver un reflejo de la corrupción y la opresión, sobre todo de las clases altas sobre los desfavorecidos. Don Alejo actúa como el antagonista en la historia, manipula y utiliza a otros personajes para mantener su control. Sobre todo a través de él, pues Donoso critica la jerarquía y la brutalidad de las relaciones de poder en un sistema injusto. Si bien sabemos, en toda novela, escrito o redacción vamos a tener un antagonista, pues Don Alejo es el antagonista y nos refleja, como ya mencioné, la corrupción, la opresión, el poder económico que mueve y hace y deshace sobre una sociedad. Ludo fue una sirvienta de los Cruz por muchos años y también la única amiga que tiene Manuela fuera del prostíbulo. Nos narra la historia que ella queda ciega, pero también podemos ver reflejada en ella la solidaridad, la amistad
esa amistad entre ella y Manuela, que nos refleja la esperanza, también nos refleja un poco de amor, que no de amor de pareja, sino un amor de hermandad, de que se sienten identificadas, de que sienten esa necesidad de apoyarse, porque saben que solas no podrán con todo ese pensamiento patriarcal, ese pensamiento arraigado de la sociedad, esa cosa, más que cosa, es esos ideales diferentes hacia ellas. Don Céspedes. Hablando de Don Céspedes, era un viejo educado, tomaba todo el vino que quería, era de cara arrugada y llena de cicatrices. Igual él nos refleja un antes y un después. ¿A qué me refiero a un antes y un después? Me refiero a las tradiciones, a que por más que él estaba centrado a sus valores, estaba arraigado a su naturaleza patriarcal, a su naturaleza prácticamente educativa que les dieron sus padres, o el pensamiento que lo forjó desde pequeño. Nos menciona que era una persona educada, que tenía lo veterano de una persona, las arrugas, las cicatrices, también una persona que se ve reflejada de alguna lucha interna que aún vamos a descubrir. Uno de los personajes que de alguna manera no sentí o no vi mi reflejo hacia ella, no vi ese wow, fue a mí Misia Blanca. Si bien sabemos es esposa de Don Alejo, de pelo rubio pero media canosa, usa unas trenzas largas. Ella nos refleja la dama de clase, la dama de importancia, esa mujer refinada, esa mujer con valores que en los momentos de la novela era una mujer muy, muy bien vista, casada, de matrimonio, de casa. Nos refleja la diferencia de una prostituta a una mujer de clase. También nos refleja los valores, cómo educaban a una mujer para solo centrarse en ser esposa, en ser mamá, en ser la persona que cocina y sobre todo en ser la compañía de su esposo. Ya para terminar con este apartado del video hablando de Un lugar sin límites, me gustaría finalizar con mi punto de vista. Me gustaría igual entonar emociones encontradas, desacuerdos dentro de la misma, pero más que nada me gustaría dar acentuación a mi punto personal, a lo que a mí me dio ese wow de este escrito. Si bien sabemos Un lugar sin límites, es una obra que confronta las tensiones entre lo personal y lo social, entre los deseos íntimos de una persona, tanto las imposiciones colectivas, entre la libertad y la opresión. El estilo me revoca un estilo crudo y simbólico, pues hace de esta novela la referencia del buen latinoamericano, más que nada explorando temas universales desde una perspectiva única y profundamente latinoamericana. El lugar sin límites de José Donoso es una novela impactante, tanto en un estilo como en su temática. Bueno, personalmente creo que es una obra compleja y desafiante, que se atreve a tocar aspectos de la sociedad que muy rara la vez se discutían abiertamente en la literatura latinoamericana, en ese tiempo, en la época que se sitúa el escrito, como la identidad de género, la opresión y los conflictos sociales, en un contexto profundamente patriarcal y machista. Al igual, sabemos que la novela transcurre en un ambiente claustrofóbico y opresivo de un pequeño pueblo, donde los personajes, especialmente Manuela, un personaje queer y trágico, enfrenta la brutalidad y el desprecio de una sociedad completa, que no aceptan su manera de querer, su manera de pensar y su manera de ser. Donoso usa esta figura para explorar temas de marginalización y resistencia, mostrando el dolor y las limitaciones que impone una sociedad rígida.
Creo que lo que más me impresiona es la profundidad psicológica de los personajes, cómo nos explora sus contradicciones internas. Si bien sabemos, cada personaje parece atrapado, no solo por el entorno en el que vive, sino también por los propios miedos y deseos reprimidos dentro de la misma sociedad. La narrativa desentraña las relaciones de poder y el contraste de violencia simbólica, más que nada física, que ejerce sobre los más vulnerables y de esa manera la historia se convierte en una crítica social poderosa, porque si bien sabemos que cuando eres raro, cuando tus deseos, tus pensamientos son diferentes a un grupo social mayor, sabemos que de alguna manera te van a hacer de menos, te van a reprimir tanto que cambies ese pensamiento tuyo. También tenemos el lenguaje de Donoso. Es muy evocador y lleno de imágenes, lo que da un tono onírico a toda la obra. Más que nada la tensión que crea entre lo grotesco y lo bello añade una riqueza estética que eleva la novela a un nivel simbólico. Prácticamente al final, El lugar sin límites no solo muestra la dureza de una sociedad implacable, sino también la resiliencia que quienes, aunque marginados, siguen luchando por ser ellos mismos en un lugar que intenta imponerles límites. Es sin duda una novela que no solo imita a la reflexión, sino también resuena en nuestra época, recordándonos la importancia de cuestionar y sobre todo desafiar las estructuras sociales que limitan la libertad y sobre todo la identidad de las personas. Quiero dar un último comentario. Quiero invitarte a ti a que no te importe lo que los demás piensen de ti, a lo que no te importe lo que la sociedad quiere, piense que está bien. Si tú te sientes cómoda, si tú persona, si tú adolescente, niño o padre de familia que ve este video, quiero decirles que no importa lo que la sociedad mantenga en pensamiento, en lo que es bueno, lo que está mal. Si tú como persona te sientes cómoda, si tú sabes que la manera de amar es buena, no te limites a ser quien eres, no te limites a amar, no te limites a vestirte porque tú te sientes cómoda así o cómodo así. La sociedad realmente va evolucionando y si ellos no te aceptan, déjame decirte que de mi parte, yo sí te aceptaré. Esto es un gusto, mi nombre es Yareli Hernández y esto fue un video llamado Un lugar sin límites de José Donoso. Muchas gracias, muy bonito día, muy bonita noche, muy bonita tarde. Hasta luego.